¿Y qué es lo que vamos a tratar en esta primera unidad? Vamos a tratar dos temas, básicamente, ¿no? El primer tema son los elementos teóricos, metodológicos básicos que tiene la investigación científica, como ya les indiqué hace un ratito. Y el segundo tema, que para mí es importante que lo podamos abordar, no en tan profundidad, porque yo creo que hay temas que son muchísimo más relevantes y sobre todo por el corto tiempo que tenemos para terminar este semestre, no creo que deberíamos entrar muchísimo en detalle a esta cuestión, ¿no? Pero son los paradigmas de la investigación científica y cuáles son sus características fundamentales. Dentro de esta parte, entonces, el primer tema, los elementos teóricos que vamos y metodológicos que vamos a estar viendo, vamos a ver un poco de lo que es la ciencia y el conocimiento. Parece que fuese una cuestión diferente, pero en realidad no, porque una cosa lleva a la otra. Perdón, déjame un poquito de agua, disculpe. He tenido algunas clases seguidas y tengo la garganta un poco seca. Entonces, por ejemplo, aquí en esta parte de la ciencia y conocimiento, vamos a ver su definición, la clasificación y características generales, asimismo también de una forma muy, este, ¿qué le diría? Un poquito rápida, por así decirlo. No vamos a entrar tanto en el concepto porque si no nos podemos quedar muchísimo y son temas que son extremadamente extensos que tranquilamente los podemos investigar un poco. Además, es importante, seguramente les dijeron en el semestre pasado y en este semestre, una parte fundamental de su carrera o de su forma de estudio es que esta cuestión es una cuestión que implica un componente autónomo muy fuerte. Es decir, que ustedes tienen que autoeducarse también con la guía, en este caso de los profesores, para que ustedes puedan hacer un poco de investigación también por su parte, ¿no? Entonces, es chévere que ustedes hayan podido escoger esta carrera. Les cuento así rapidito que alguna vez que hice un curso, ese también, porque también hice una especialidad en ecología tropical también en Costa Rica también, y ahí fue justamente donde escuché una cuestión que me pareció sumamente interesante, que como les decía hace un ratito, la gente cuando asocia investigación o ciencia, enseguida se imagina un científico, ¿no? Científico loco, qué sé yo, con el pelo blanco, enseguida esa es su primera imagen, ¿no? Más o menos. Pero de hecho la ciencia, como les dije, que hacemos todos, tienen algunas cuestiones que son bastante parecidas. Por ejemplo, en la parte económica, justamente en lo que ustedes están estudiando, créanlo o no, es una de las materias, o mejor dicho, especialidades que más se parece a la biología. Ustedes pensarían que no, pero nosotros cuando estuvimos viendo algunos modelos matemáticos para análisis estadístico, entonces encontrábamos unas similitudes asombrosas entre los análisis que hacen los economistas y los análisis que hacen los científicos en la parte de biológica. Es sumamente interesante, ¿no? Y cuando más adelante vamos a ver un poco de lo que es el análisis de datos, ahí les voy a contar algunas cositas sumamente chéveres de esto. Pero lo que les quiero decir es que, por ejemplo, un economista y un biólogo, a pesar de que parecen cuestiones completamente dicotómicas, es decir, que son opuestas, en realidad en la parte de científica es muy parecida. Lo único que creo que marca la diferencia entre la economía y la biología son los experimentos puntuales de laboratorio, pero de ahí el análisis, la interpretación, la visión, el establecimiento de hipótesis es casi que muy parecida. Entonces, eso es una cuestión que llama bastante la atención y que también tiene que atenderse, que tiene que quitarse ese paradigma, de lo cual vamos a hablar un poco más adelante, de esta cuestión de que hacer ciencia solamente hacen los científicos y no, nada que ver. Además están las ciencias sociales que son muy conocidas y que también siempre tenemos en cuenta porque es algo que también siempre se menciona en las noticias, etcétera, etcétera. Bien, otra parte de este tema uno va a ser la actividad de la investigación en sí misma. O sea, cómo es esto, qué es esto del método científico, ¿no? ¿Cuál es la definición y cuáles son las características de eso, ¿no? Y aquí, y dentro de esta parte, o sea, dentro de la primera parte que veíamos, lo que era la ciencia y conocimiento, aquí hay una parte que es bastante amplia, que es, bueno, que es la ciencia y como les decía, ¿no? Cómo se separa la ciencia del conocimiento, pues, y en realidad no, ambas están estrechamente conectadas. Por ejemplo, la ciencia, que dice que es un sistema de conocimientos, empieza por conocer. Por ejemplo, cualquier persona me puede decir, bueno, yo conozco tal cosa, ¿no? Y eso ¿qué implica ese tipo de conocimiento? Por ejemplo, digamos que yo conozco
las nubes cirruscúmulos, por ejemplo, por poner un ejemplo así totalmente hipotético y nada que ver con lo nuestro, pero yo conozco que hay una nube que es cirruscúmulo. ¿Qué implica eso como conocimiento para mí? Simplemente sé que se llama así, pero yo no conozco en realidad cuál es su función en la naturaleza. Pero si me pongo a investigar ese conocimiento que tengo, que esa nube que tiene esa forma particular de cirruscúmulos, que yo la aprendí alguna vez en la escuela, tiene algo más detrás de eso, ¿no? Y digamos que después me pongo a investigar, establezco una hipótesis que yo digo, bueno, esa nube que tiene esa forma, que se llama cirrocúmulo, yo creo que es una nube de tormenta. Entonces, esa ya es mi hipótesis, porque decir, es un resultado adelantado, que es lo que yo estoy proponiendo. Esa nube es una nube de tormenta. Esa es mi hipótesis. Entonces voy a los libros y resulta que no, que es una nube simplemente que lo que está haciendo es un intercambio de gases con no sé cuántito. Estoy asumiendo, ¿verdad? Esto no es algo que sea tal cual, simplemente estoy poniendo un caso hipotético, ¿no? Entonces de ahí parte. Entonces una vez que yo ya hice la investigación y vi que no era una nube que era de tormenta, yo ya adquirí un conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasó con este conocimiento? Entonces, aquí lo podemos separar, como dice esta gráfica, en un conocimiento cotidiano o un conocimiento científico, porque a mí me interesó ese tema. Entonces, me interesó saber por cómo es esto de las nubes, cuáles son las nubes que en realidad forman tormentas, cuáles son las formas de las nubes, cuáles son sus características, etcétera, etcétera. Entonces, yo ya ahí los puedo separar. Uno es el cotidiano, en el que, pues, hagamos otro ejemplo, yo sé que si pongo el arroz, por poner un ejemplo, yo pongo el arroz, estoy en una cocina de inducción para hacer el ejemplo un poquito más concreto, ¿no? Porque en una hornilla ahí en realidad es difícil manejarlo de los tiempos, probablemente alguien por conocimiento cotidiano me puede decir que estoy equivocado, pero voy a hablar de conocimiento que yo tengo de la cocina. Yo sé que si pongo el arroz en la cocina de inducción, una taza de arroz, 2 tazas de agua, y lo pongo a 30 minutos en el nivel 3 de la cocina de inducción. Pero yo no hice ninguna averiguación, nada. Es algo que cotidianamente lo he venido absorbiendo, porque un día experimenté y lo dejé ahí, el arroz se me quemó, otro día me quedó hecho sopa, otro día me quedó como bandera de 3 colores, crudo, soposo y quemado abajo, qué sé yo. Pero eso no fue algo que yo lo investigué, fue algo que yo fui aprendiendo por cotidianidad. Entonces yo ya sé que ese conocimiento que yo adquirí fue un conocimiento que fue adquirido de forma digamos que empírica, no fue algo que yo adquirí. Mientras que el ejemplo de la nube es un ejemplo que se adquiere de manera científica, es que yo establecí ya una pequeña investigación científica porque me causó curiosidad a mí eso. Entonces yo fui a las fuentes de información, averigüé y ahora me despertó el interés por conocer un poco más. Entonces ya me quiero volver meteorólogo porque me interesaron muchísimo lo de las nubes, ¿no? Entonces esa es una diferenciación que es bastante clara que debemos comprenderla. Quiero abrir un paréntesis en esta parte de la clase para recordarles que igual la clase se está grabando, esta clase también se va a subir a la plataforma para los compañeros que no pudieron estar en la clase y para quienes quieran volver a repetirse la clase, que les pareció interesante o no entendieron algo y quieren volver a repetir, ¿no? Ahora sí, cierro paréntesis y continuamos. Entonces, esta investigación científica que yo establecí tiene un proceso de carácter creativo e innovador. En el caso de las nubes no, porque es un ejemplo muy sencillo, pero hagamos un caso, vamos a expresar un caso que es un poco más complejo. Verán, voy a poner un caso de una investigación que estoy todavía realizando y que estamos en una etapa, digamos, intermedia. Y, caray, se va a apagar la computadora. Disculpe, ya la voy a conectar. Y esta investigación, les cuento rapidito, para que sepan de qué es. Verán, yo como les dije, yo soy entomólogo, soy químico, soy entomólogo, soy ecólogo, también sé un poco de bioinformática, y un montón de cosas ahí, pero son cosas que yo he ido adquiriendo, no por cotidianidad, es así por la parte científica o porque me ha tocado. Y en esta última etapa de mi carrera, en la que yo hice el doctorado, yo siempre tuve esa inquietud, que es lo de ser creativo o innovador, por así decirlo, ¿no? Por ponerle un título a esta cuestión, a esta explicación, en el que yo me gradué en la parte química.
¿no? Yo me gradué para ser químico, para dar clases de química y biología. Pero mi interés desde niño siempre fue los insectos. Y de hecho, por eso cuando yo me fui a hacer mi voluntariado en las Islas Galápagos, yo fui al departamento de entomología y yo era feliz porque estaba trabajando con insectos y estaba trabajando en la meca de la ciencia evolutiva en el mundo, que era la Estación Científica Charles Darwin. Para mí era un sueño hecho realidad. Y me dediqué por completo a la muchísimos años, por alrededor de casi 15 años, yo dejé de lado la parte química. Entonces me olvidé por completo, pero siempre tenía esa, esa inquietud, o mejor dicho, ese deseo de volver a mis orígenes, de volver a la química. Y resulta ser que cuando estaba dando clases en la San Gregorio, me llama una colega, que fue mi jefa y ahora es colega, me dice que si puedo ir a Galápagos a dar una conferencia de especies invasivas, que yo trabajaba con eso. Y estando allá me dice, oye, ¿sabes que está aquí el doctor Stephen Till, que es que trabaja con ecología química? Y yo le digo, ¿qué es eso de ecología química? No, no sabía que era, ni siquiera sabía que era eso lo que yo quería estudiar, imagínense. Y me dice, él trabaja con insectos, él es entomólogo, pero él estudia el comportamiento químico de los insectos. Y yo, no, así fue como, wow, así yo me quería volar la cabeza porque era lo máximo. De hecho, quería conocer a alguien que estudiara eso, ¿no? Entonces me dice, sí, y está buscando un estudiante. Y tenemos financiamiento para 3 años de con $160,000. Y yo, ya de una, digo, por la entrevista, sí, pero la verdad es que yo mi inglés en ese entonces no era tan bueno. De hecho, era bastante deficiente. Y me dice, pero la entrevista es en inglés. Y yo, ay, como sea, me las arreglo. Digo, pero de que yo voy a la entrevista, voy a la entrevista. Entonces me entrevistó el tipo y le conté, bueno, ahí di mi performance, ahí un poco de la química y entomología. Y el tipo no lo pensó 2 veces. Me dice, sí, ¿cuándo? Pues necesito que me envíes los documentos la próxima semana. Y yo, pero espérate, necesitamos hablar, necesitamos, o sea, así tan rápido, aunque sea un vinito, una cervecita, pero así de una, ¿me vas a llevar? No, pues. Y me dice, lo que pasa es que la beca empieza en tal tiempo y necesitamos hacer el gasto este año. Necesitamos por lo menos justificar que ya tenemos el estudiante para que nos puedan repetir el monto el próximo año para poder financiar. Y yo le dije, ¿sabes qué? Necesito conversar con mi esposa porque nosotros recién habíamos regresado de Baja California y estábamos establecidos. Mi esposa estaba dando clases en Manta y yo estaba dando clases en la San Gregorio. Y ya estábamos bien, estábamos establecidos, pero la verdad es que como era mi sueño y yo quería hacer algo así, quería mezclar la química y la entomología, entonces para mí fue lo máximo, ¿no? Entonces esta parte creativa y ahí, y lo más interesante de este proyecto que ellos me ofrecieron era que yo tenía que comprender la comunicación química de una mosca que no se sabía nada, absolutamente nada, y yo tenía que descubrir todo el alfabeto, todo el sistema de comunicación de una mosca. ¿Qué teníamos que hacer para eso? Teníamos que ser creativos, teníamos que inventarnos formas de extraer los compuestos químicos. Esa es una cuestión que en algún rato, si me piden ustedes, les doy una charla, pero fuera de las clases, porque de esa investigación es sumamente interesante, y para que también comprendan qué es la parte de la comunicación química y de las feromonas. Bueno, volviendo al tema, entonces yo tenía que ver cómo, primero saber cuál era el sistema de comunicación química, dónde se producían estos químicos, porque en las moscas y las plantas, ellos sí se comunican. Entonces, ¿cómo se comunican? No se comunican con un lenguaje verbal, ellos se comunican de dos formas. Uno es un lenguaje visual, en el que hacen algún movimiento con las alas y el otro organismo lo interpreta y sabe qué está diciendo. O la forma más común, que es la parte química. Las moscas, en este caso, en mi estudio, resulta que ellos segregan compuestos químicos muy específicos, feromonas, que se producen en los testículos de los machos. Entonces la hembra recepta estas señales químicas y sabe que hay un macho cerca. Ella hace un movimiento para atraer al macho, copulan y luego enseguida parasitan los nidos, ¿no? Porque esta mosca es una mosca que parasita los nidos de pinzones. Pero ¿cómo hacíamos eso? Eso no había nada, no había información absolutamente de nada de eso. Entonces había que ser creativo e innovador para eso. Y yo me inventé un montón de cosas ahí, de aparatos para poder hacer las extracciones, un montón de unas cajitas de filmación. Yo un tiempo fui
director de películas pornográficas de moscas, porque me dediqué a grabar por horas y horas en unas cajas que yo diseñé para, con unos bordes así, que mostraban todo el espectro de dentro de una caja para ver cómo se comportaban las moscas, y yo me la pasaba grabando horas y horas hasta obtener el comportamiento reproductivo. Dicen, ¿cómo que reproducen las moscas? Depende de la especie. Verás, las moscas son el tercer grupo de insectos más diverso del planeta. El más diverso de todos son los coleópteros, de ahí siguen las mariposas y después siguen las moscas. Y después de las moscas están los himenópteros. O están por ahí, pero son de las más diversas. Y, por ejemplo, los mosquitos, los machos, ellos no chupan sangre, solo las hembras chupan sangre. Entonces los machos tienen unas antenas que son como unas plumitas grandes, que esas antenas sirven como receptores. Las antenas en los insectos son generalmente las narices de nosotros. Entonces con las antenas ellas captan todas estas señales químicas que yo les digo, y entonces detectan a la hembra y luego copulan. Entonces la forma de copular de la mosca varía muchísimo. Hay unas que tienen unos sistemas reproductivos cortitos, hay otros que tienen unos sistemas reproductivos enormes. Por ejemplo, las hembras tienen un aparato que se llama ovipositor, que es más del doble del cuerpo de la mosca. Entonces son súper largos, y eso para copular lo recogen hasta acá. Entonces para poner el huevito, ese aparato reproductor se estira largote, y por ejemplo en las frutas ponen ahí un huevito y luego lo recogen. Y para copular esto se recoge. Y hay machos, por ejemplo, hay estrategias de moscas machos que tienen unos garfios así como ganchos. Entonces cuando introducen su aparato reproductor en la hembra, se enganchan y ya no lo sueltan hasta que están fertilizados todos los huevos. Y hay moscas que incluso tienen estrategias que una vez que hacen esta cópula, ellas almacenan el esperma de los machos en unas bolsitas negras que se llaman espermatecas, y ya no necesitan volver a copular. Entonces cuando quieren poner huevos, ellas liberan un poco de esperma de los machos y fecundan los huevos. Entonces hay un montón de estrategias. En el caso de Philornis, es un caso bastante curioso porque las moscas generalmente copulan entre 1 y 2 segundos, es como muy rápido la cópula. Pero Philornis, que es la mosca que yo estudiaba, yo registré una cópula de 3 minutos. Para que se hagan una idea, es como que cualquiera de nosotros hubiese tenido una semana de placer sin parar, más o menos eso, porque el tiempo de vida de una mosca, en este caso de la que yo estudiaba, era de entre 80 y 180 días. Si nosotros extrapolamos ese tiempo de vida a los 3 minutos de la cópula, es como que se hubiera echado una semana completa de cópula, así nomás. Bueno, pero ya me estoy saliendo del tema. Ya les estaba contando, como les dije, tengo historias sin fin para contarles de experimentos que son fascinantes, pero entremos, vamos a lo que nos compete. Entonces, eso implica lo de la investigación científica, el proceso de ser creativo e innovador. En el caso mío, por ejemplo, ese es solamente un ejemplo, pero hay casos muchísimo más interesantes. Por ejemplo, en física, el experimento de la doble rendija. Si alguien de ustedes alguna vez lo escuchó, es un experimento que implicaba saber cuál era la composición de la luz. Entonces, hasta ese entonces se creía que la luz eran fotones, eran solo partículas pequeñitas que la componían. Pero alguien tenía la duda porque habían hecho experimentos previos en los cuales la luz no se comportaba como partículas. Entonces a alguien se le ocurrió hacer un experimento, muy innovador por cierto, en el cual puso unas placas que tenían unas rendijas así. Si tengo algo por aquí a mano, digamos que tengo esto, ¿no? Entonces aquí había una placa de metal que era de oro, por cierto, y tenía unas bandas así. Entonces lo que hacían era disparar haces de luz, y acá atrás en la parte de atrás se recogían las impresiones de las ondas de luz. Lo que resultó fue sumamente interesante porque se dieron cuenta que dependiendo del observador se formaban dos diferentes patrones. En la primera parte en la que se lanzaban las luces se formaban dos patrones que eran justamente de los dos huequitos que se metían por ahí. Entonces obviamente eso significaba que la luz estaba compuesta por partículas. Pero resulta ser que cambian luego la forma de cómo lanzan la luz, y lo que hace es que cuando choca la luz con estas dos banditas aquí, en la parte de atrás se configuraban
5 diferentes banditas. ¿Qué significaba esto? Era sumamente curioso. Entonces lo que pasaba es que se entendió que en el experimento, cuando la luz chocaba con estas placas de oro, al chocar aquí, pasaban unos haces de luz, pero al mismo tiempo se formaba un patrón de ondas al otro lado. Y ese patrón de ondas se veía reflejado en la placa trasera. Entonces ahí descubrieron la naturaleza cuántica de la luz, que puede ser tanto partículas como olas. Y eso fue obviamente un experimento sumamente interesante y sencillo, pero la cuestión era saber cómo podías demostrar eso, ¿no? En física hay muchos experimentos así en los que se han hecho experimentos completamente locos para determinar una u otra cosa. No sé si alguna vez has escuchado el gato de Schrödinger, seguramente es un experimento muy, muy conocido, que le ponía un átomo de torio y el gato estaba dentro de una caja y ese es el famoso de gato vivo y muerto. Por ejemplo, eso solamente pudo haber salido de la mente de alguien que quiso ser innovador y que quiso probar que la naturaleza cuántica de las partículas, ¿no? Bueno, y así como les digo, hay muchísimo más para ser innovador. Pero entremos a la parte de economía. Seguramente han visto la película Beautiful Mind, no sé cómo se llama en español, se me olvidó, pero es la de este tipo que tenía esquizofrenia, y pero era sumamente inteligente, un matemático. Y él descubrió esta famosa teoría de juegos, la teoría de juegos. Y a él se le ocurrió, como bien lo dicen en la película, en una conversación en un bar en la cual estaban discutiendo de cómo llegar a conquistar a la chica guapa que entró con las otras dos amigas. Entonces fue una cuestión así, ¿no? Él vio un concepto que ya estaba dado y entonces él se dio cuenta que ese concepto estaba erróneo porque en realidad estaban invirtiendo mucho en tratar de captar a la chica guapa. Y eso se aplicaba en economía. Entonces él sacó una teoría sumamente famosa que ustedes pueden luego investigar. Pero hay una película justamente de esto de economía, de este economista y matemático que hizo esto también en una conversación, ¿no? Bueno, finalmente, en esta parte del método científico, vamos a obtener es una herramienta, ¿no? Disculpe, le puedo hacer una pregunta. Sí, claro. Es sobre el deber más que todo para que me saque de una duda, porque dice que hay que hacer sobre ciencia, conocimiento, investigación científica como proceso y método científico. Yo quisiera saber si es más o menos como en lo que en lo que está pasando ahí en el cuadro sinóptico, creo que es. Ujú. Entonces, se busca, yo me guío con el compendio solamente, busco información aparte también, o Sí, solamente lo del compendio. no, busca información Y aparte, otra además del cosa, compendio. ya, y otra cosa, ciencia y conocimiento lo puedo buscar, o sea, todo va unido como investigación científica y proceso y método científico, o son cuatro temas diferentes, por lo que es un cuadro sinóptico. Son cuatro temas como quiera, que hay que hacerlo en un cuadro sinóptico. Que estoy un poco Exactamente. confundida con eso. Sí, verás, justamente como está dado aquí, o sea, pues el cuadro porque no están separados, o sea, conceptualmente, como te dije como les decía hace un rato, es una cuestión que lleva una secuencia, no una cosa lleva a la otra. Entonces la idea de la tarea es hacer este cuadro sinóptico con base en la información que tú puedas obtener en la revisión de la documentación fuera de lo que está puesto en la plataforma, ¿ok? Entonces tú así puedes hacer tu cuadro sinóptico y puedes hacerlo incluso con algún tipo de ejemplo, como estoy haciendo, ¿no? Entonces puedes, por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Lo de la parte de aquí. Es un sistema de conocimientos objetivos y aquí puedes poner, por ejemplo, bla, bla, bla. Acá no son los estereotipos de ejemplos, los cotidianos, y aquí, por ejemplo, no sé, cocinar arroz, y acá el ejemplo de la doble de rendija. Esto era como una base, ¿no? Pero obviamente tienes que hacer una descripción luego más acá abajo de cada uno de estos temas, que es la ciencia, qué es esto, ¿verdad? Y me describes ahí con mucho más detalle, ¿no? Como te digo, es preferible, y eso les dije un ratito, es preferible que de su investigación, de lo que hagan, me expresen un resumen bien hecho, que intenten en la medida de lo posible no sea copy y pega, ¿ok? Como les digo, hay herramientas y yo las uso, tengo muchas herramientas para buscar y simplemente lo que hago es pongo el documento en estas páginas web que son gratuitas incluso y te dicen cuál es el porcentaje de copia, ¿no? Entonces, por eso les digo que intenten ser creativos en esta parte, en ser explícitos
y tratar de ponerme eso así. Y ahora, eso es esperan que también les estoy ayudando a hacer trampa. Si alguien me dice que va a hacer la tarea así como les estoy explicando, haciendo el cuadro, un ejemplo con sus cuadritos y acá abajo las partes conceptuales. Y si alguien decide hacer eso a mano, para mí va a ser imposible averiguar si es copia y pega. Entonces, si ustedes lo quieren hacer a mano, para mí va a ser imposible porque es difícil hacer pasar un documento escrito a mano a estas páginas que son digitales para poder ver qué tanto copiaron. Entonces, para todos aquellos que quieran hacer un poco de copia y pega y ahorrarse trabajo, pueden hacerlo a mano. Pero tiene su doble, bueno, tiene es doble sentido, ¿no? Porque si ustedes quieren hacer un copy y pegar, hacen a mano, en realidad están invirtiendo el mismo tiempo en hacerlo a mano que pudieron invertir en haber investigado. Así que se los dejo completamente a su criterio. Yo particularmente preferiría que lo investigaran bien, que me hicieran sus resúmenes bien cortitos. Y les digo una cosa, no se compliquen tanto la vida escribiéndome 20.000 páginas, ¿eh? Con que a mí me entreguen un trabajo bien estructurado, por ejemplo, con una pequeña introducción, un título, obviamente, lo que están haciendo de la tarea, una breve introducción, una descripción de lo que han hecho, la parte de la gráfica y abajo con sus fuentes, por supuesto, no pueden citar las fuentes, tienen que citar las fuentes con las normas APA y abajo la bibliografía. Yo quedo contento con eso, ¿ok? Entonces no se desplayen tanto en hacerme cosas muy complejas porque es su tiempo y yo preferiría que mejor investiguen un poco, lean mucho y me escriban conceptos pequeños que para mí va a ser mucho más valioso y creo que va a ser mucho más útil para ustedes, ¿ok? Si alguien tiene alguna otra pregunta, no duden en hacerla. Hola, profesor. No, Lo que gracias. pasa... Hola. Sí, no sé quién está hablando, porque tengo dos que querían preguntar. A ver, ¿quién es? Primero creo que era Andreina, creo. Ya. Le comento que yo siempre había tenido una duda en cuanto a lo que usted mencionaba al inicio acerca de las hipótesis. Y en su momento, bueno, a mí en el colegio me mandaban a hacer investigaciones y este tipo de cosas y siempre me había entrado la duda cuál era la función de las hipótesis dentro de los trabajos de investigación. Ah, ok, listo, Andreina. Bueno, no comas ansias, ¿eh? Te estás adelantando un poco. Si quieres lo podemos ver ya mismo, pero la cuestión, bueno, para que se entiendan, una hipótesis es una presunción adelantada de un resultado, ¿no? Básicamente es eso. Y en parte en la ciencia, a lo que yo me dedico, lo que hacemos es, cuando hacemos un trabajo científico, generalmente nos establecemos la hipótesis, pero no la incluimos en el trabajo. La hipótesis se incluye, por ejemplo, en trabajo de tesis, que es correcto, no está bien que la incluyan ahí, pero nosotros no, porque en ciencia no tenemos esa parte. No, a ver, pongamos la hipótesis, no sé qué, ¿no? Pero la hipótesis, como le digo, no, como les explicaba, es decir, por ejemplo, es hacer una afirmación adelantada de algo. Entonces, para verificar si tu hipótesis es correcta, ahí tienes que establecer tu investigación. Vamos a hacer un ejemplo rapidito. Primera parte de eso, digamos, mi hipótesis es, la selección de Ecuador va a ser campeón del mundo. Esa es mi hipótesis. Ahora, ¿qué bases, qué argumentos científicos tengo yo para determinar eso? Ok, entonces yo ahí me pongo a investigar y resulta que yo hago una investigación con los jugadores que tenemos y resulta que todos estos son super hombres, entonces que tienen cualidades físicas que no tienen ninguno otro en la selección, en otras selecciones. Entonces, bueno, yo voy anotando mis resultados y los contrasto con las otras selecciones y digo, no, definitivamente sí van a ser campeones del mundo porque cumplen con todos los criterios que están establecidos en qué sé yo, en rendimiento físico, no sé. O lo contrario, resulta que yo contrasto a la selección con una selección, no sé, de Europa y resulta que en rendimiento no cumplen. Entonces mi hipótesis se rechaza porque al final los resultados indicaron que no. ¿Cuál va a ser la forma de probar eso? Cuando termine, obviamente, mi experimento, que va a ser cuando termine el mundial. Es un ejemplo completamente sui generis, ¿no? Pero la hipótesis básicamente, como te digo, es una afirmación adelantada a tu resultado. Y al final, cuando terminas tus estudios, la refutas o la pruebas. Eso es todo. Pero vamos a entrar con más detalle más adelante en eso, ¿ok? ¿Dónde estaba la presentación? Acá está donde. Ahí estábamos, ¿no? Sí, también la presentación, ¿verdad? Sí, sí, se logra ver. Perfecto. Entonces, como les decía, bueno, el método científico
que es una herramienta. Y aquí un par de cortitos, ¿no? Cuando hablamos de herramientas, quiere decir algo que utilizamos, pero no necesariamente es la base fundamental de algo, ¿no? Por ejemplo, el análisis estadístico, que es tan importante y se vuelve tan importante para muchas personas y es un dolor de cabeza, creen que es la parte medular de la investigación, cuando no, es simplemente una herramienta que nos ayuda a decir si algo es o no es. Entonces, esa parte también necesitamos también abordarla con mucho detalle para que cuando a ustedes les toque hacer sus tesis, si es que van a hacer, no se metan tanto en la parte de la estadística. Yo fui uno de los que más se metió ahí de cabeza para tratar de torturar los datos, para decir, digan que son significativos y que mi idea es cierta. No es como torturar los datos, pero si no son, no son. Entonces ahí viene la parte de la hipótesis. Si tu hipótesis no es, no es, no hay forma de cambiarla, pero hay mucha gente que fuerza mucho los datos, los tortura, los manipula para que obtengan un resultado, cuando en realidad ese no es el medio, no es el fin, mejor dicho, ¿no? Pero el método científico, bueno, es una herramienta fundamental de la investigación. Esta sí es una herramienta fundamental de la investigación científica, que está compuesta por los sistemas de principios, normas, razonamientos, y que está dirigido a dar una respuesta a algo. En este caso, volviendo al caso de la nube, si hice el experimento, bueno, si mi hijo me pregunta, papi, esa nube, ¿qué hace en el cielo? El otro día me hizo una pregunta sumamente interesante. Me dijo, papi, ¿cuánto pesan las nubes? O me dijo, las nubes pesan, ¿por qué flotan? Y entonces, bueno, yo justamente tengo un amigo que es meteorólogo y yo también, yo le hice esa pregunta ya siendo adulto, pero mi hijo me la hizo siendo pequeño. Yo no sabía que las nubes, por ejemplo, 1 kilómetro cúbico de nube pesa 1 tonelada. Entonces, es una nube que es 1 kilómetro cúbico, que es poquito, es cuando vemos el cielo, es como esto nada más, es 1 tonelada de peso. Y entonces me surgió la pregunta, entonces, ¿por qué flota si es pesada? Entonces, bueno, ahí hay un montón de cosas, que la combinación de gases, que la presión atmosférica, lo que sube, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo luego pude explicarle eso a mi hijo, porque yo ya sabía, pero para hacer eso cuando me dijeron que las nubes pesaban, yo sí me pregunto por qué pesan, ¿no? Entonces yo ahí me fui a averiguar por qué. Hola, ¿nos escucha? Es verdad, no se escucha. No sé si seremos solo nosotras o los demás también tienen el mismo problema. Pero el Mm, sí está Sí, sí, conectado. No, no se ya. escucha. No se Parece que el escucha. profesor se desconectó. Al parecer esperamos entonces. Tenemos que ver si no es esta aplicación también, o si no ver otra aplicación, porque al menos en mi caso, desde el inicio, el audio se baja, se sube, se baja, se sube, y hay partes que yo no le escucho al profe. Sí, bueno, eso es verdad, pero si nos damos cuenta en la parte A superior mí también me pasa estoy lo mismo, grabando. el audio es todo bajando y subiendo. A lo mejor es la plataforma que tiene problemas. Sí, tenemos que hablar con el profe para ver eso, porque la verdad que sí nos interrumpe un poquito la clase. Hola, ¿sí me escuchan? Creo que regresó. Regreso. Ay, ay, Sí, licencia, se la escucha. Qué mal, porque yo sí los estaba escuchando y estaba escuchando todo lo mal que hablaban de mí. No, nadie habló mal. No, Es cierto, mentira. estaban hablando mal de mí. Jamás en nuestra vida, profe. Nunca lo han hecho ni lo volverán a hacer, yo así digo también. Oiga, no sé qué pasaría, yo sí los estaba escuchando, qué raro, y no pasó nada con mi micrófono. Bueno, en fin, entonces no sé hasta dónde escucharon. Debe ser culpa del Swanson. Sí, debe ser. Y lo que decían de la aplicación, utilicé esta aplicación porque, bueno, no utilicé la de la universidad porque yo tuve unos problemillas hace unos días atrás en una clase y dije que no. Y no usé Zoom porque no tengo el Zoom pagado, entonces solo eran 40 minutos y no quería hacer eso, 40 minutos y estar corta y enciende corta, entonces no. Y esta aplicación es open source, es gratis y permite todos los usuarios que quieras y todo el tiempo que quieras, entonces estaba súper bien. En fin,
Les decía que, bueno, no sé si escucharon esa parte, si no les vuelvo a repetir, que el método científico, bueno, sí es una herramienta fundamental de la investigación científica y está compuesta por un sistema de principios y normas de razonamiento que está dirigido a dar una respuesta. Y les estaba haciendo un ejemplo, que estaba hablando como loco, me imagino, no me escucharon el ejemplo de las nubes. No, otra vez volví a lo de las nubes. Hasta las nubes escuchamos, yo creo. Ya, Le escuchamos chéverísimo. hasta que decía que medía en cúbicos, algo Pesaba así. Sí, bueno, entonces al fin y Que tenía un al fin amigo meteorólogo, algo así. eso, ok. Entonces este amigo me contó que las nubes sí pesaban y que pesaban mucho. Me contaba que 1 kilómetro cúbico pesaba 1 tonelada aproximadamente, dependiendo del tipo de nube, ¿no? Entonces después de hacer esta investigación, esta averiguación, pues seguramente que ellos hicieron antes, nos dieron esta respuesta. Para yo haber obtenido esta respuesta, meteorólogos y probablemente físicos en el pasado hicieron esta investigación para hacer el cálculo, para saber cuánto pesaban las nubes, ¿no? Y fue lo que yo le pude explicar a mi hijo de una forma un poco más entendible, para que sepan que sí, que las nubes pesan, y la razón por la que pesan. Entonces, bueno, visto esto, en el segundo tema que vamos a tratar hoy día de manera muy rápida, porque ya llevamos 1 hora, y me sugirieron, casi que apretándome del pescuezo, que no les dé más de 20 minutos de clase. Eso me dijeron, no más de 20 minutos de clase, porque los estudiantes se Pero aburren. ¿por qué dicen? No Incluso sé, es eso me dijeron. investigativa esta materia, entonces, o sea, dicen, de pronto yo opino, no sé los demás compañeros y usted el horario, hacerlo un poco más temprano. No, está excelente esa hora. Yo no he comido por si acaso, así que estoy también con una... Pero Oiga, igual, profe, bueno, ¿cuál es el problema? Quedan grabadas, ¿verdad? En caso que claro uno que, no pueda asistir. claro Sí, que pero no no hay ningún estaré ahí. problema. Sí, lo que les estoy diciendo es que cuando tuve la inducción, porque yo no había dado clases para clases en línea, yo había dado clases obviamente así en esta modalidad, pero a las clases normales. Y nos insistieron, nos dijeron, no más de 20 minutos. Yo digo, pero sí se me hizo raro. Y me dicen que la cuestión es que aparentemente, no ustedes, por supuesto, ¿no? Pero otros estudiantes se han quejado porque las clases son largas y que se aburren y no sé qué, no sé cuánto. Entonces nos dijeron, no No, más pero de la 20, clase está interesante. me dijeron, no más de 20 Bueno, de minutos mi de clase. parte no, porque yo creo que es una mejor explicación. 20 minutos no creo que alcance para una explicación, algo breve no creo. Exactamente, es lo Tiene que que ser un digo. Lo poquito más más extenso y chévere es detallado. que usted nos enseña con ejemplos de la vida real, o sea que ya usted ha comprobado, ha investigado más, incluso es algo más que nos enseña. Exactamente. No, Chévere, está muy entonces, bien, bueno, profe, usted sigue así. ya deben, Oscar Kilo, como dicen en lenguaje náutico. Entonces, en el tema 2, vamos a hablar un poquito de... Y aquí, en esto vamos a ver qué es un paradigma, ¿no? Vamos a entender, primero, no sé si alguien tiene alguna idea de lo que es un paradigma. No me puede decir así brevemente qué es un paradigma. ¿O qué Un creen? paradigma es como una duda, como un Modelo de acertijo. algo, como Ok, un modelo de algo más o menos, ¿no? exacto, sí. Un paradigma básicamente se utiliza a diario. Todos utilizamos paradigmas cuando decimos un ejemplo. Entonces, un ejemplo es, o un modelo. Ustedes piensen un modelo, vayan haciéndose la figura, ¿no? En su cabeza. Un modelo, hay algunos ahí, no sé, a mí mi modelo favorito era Elizabeth Hurley, no sé si la conocen, era una actriz que hizo una peli hace años que se llama El Diablo con el Diablo. Wow, pues sí, entonces, este modelo básicamente simplifica algo que da qué sé yo, por ejemplo, yo quiero decir que el modelo perfecto de un átomo es este modelo que parece un sistema solar en miniatura. Por ejemplo, eso es un modelo, ¿no? O un ejemplo. ¿Ok? Entonces eso es lo que utilizamos a diario, ¿no? Entonces cuando dicen un modelo, hablando de personas, un hombre o mujer modelo, lo que están haciendo es idealizar cómo debería de ser una mujer o un hombre perfecto. Entonces por eso se le llama modelos a estas personas guapas, entre comillas, ¿no? Entonces para que se entienda que es un paradigma en esa parte, pero en el aspecto científico, un paradigma científico establece aquello que debe ser observado, hablando ya directamente en la ciencia.
Por ejemplo, la clase de interrogantes que debe desarrollarse para obtener una respuesta en torno al propósito que estamos persiguiendo, que queremos conseguir. Entonces, entendiendo esta parte, ya entendimos que es un paradigma. Cuando un paradigma ya no puede satisfacer los requerimientos en la parte científica, por ejemplo, decimos, no, a ver, ¿cuál es el mejor ejemplo? La manzana de la cabeza de Newton. La manzana en la cabeza de Newton, que fue supuestamente lo que le dio la idea de que era la gravedad, de que todos los cuerpos están cayendo, él hizo los experimentos, o mejor dicho, estableció una nueva forma de ciencia, que es una nueva forma de matemática, que es el cálculo. Él lo inventó, pero fue con esta base, no le cayó sobre la cabeza, él quiso expresar eso de una forma matemática. Pero ¿qué es lo que pasa? Que él ya antes de él, habían paradigmas de qué era lo que hacía que eran los cuerpos. ¿Cuál era el paradigma que en aquel entonces se manejaba? El paradigma que se manejaba es que No se escucha. Profe, se quedó mudo, solo dijo hasta paradigma. Se Dicen desactivó. otra vez el audio. Se le silenció quizás. verán, les cuento algo. ¿Me Ya. escuchan? Ya, ahora sí. Sí, Verán, les cuento algo. Esta aplicación, Jitsi, esta aplicación tiene un inconveniente, que justamente yo soy el moderador supuestamente de la clase, pero ustedes pueden hacer cambios. Entonces, no sé, probablemente alguien ahí travieso me puso en mute el micrófono. Entonces, no soy yo por si acaso, no es ese es el único inconveniente de esta aplicación, que cualquiera puede ponerme en mute a mí que soy moderador, por si acaso. Entonces, déjense de estar haciéndose los traviesos ahí, que no van a hacer otra cosa ahí. No hagan travesuras, muchachos, déjense de cosas. Bueno, me avisan si se corta de nuevo el audio, ¿ya? Entonces les decía, no sé, creo que lo del paradigma y otra vez les decía que en la parte científica un paradigma establece aquello que debe ser observado. No sé si les dije eso. ¿Les dije o no les dije eso? En fin, les repito de nuevo. Les repito entonces. Entonces, ¿qué es lo que debe ser observado? Es la clase de interrogantes que debe desarrollarse para obtener una respuesta en torno a un propósito que nosotros nos establecemos, a un propósito que queremos alcanzar. Entonces, ahí es cuando el paradigma científico ya tiene otra connotación, porque queremos nosotros cambiar eso que ya estaba establecido, ese ejemplo o ese modelo que ya estaba establecido. ¿Ok? Entonces, cuando un paradigma ya no satisface nuestros requerimientos como científicos, nosotros estamos ávidos de hacer cosas nuevas, de descubrir cosas nuevas, que es la parte de lo que hacemos los científicos. Queremos hacer hallazgos nuevos. En ese momento necesitamos cambiar ese paradigma. Y lo que hacemos es crear conocimientos nuevos. Necesitamos establecer un nuevo paradigma. Y ahí les estaba haciendo la explicación de un ejemplo poco clásico en física, ¿no? Había un paradigma establecido de acuerdo a la gravedad, ¿no? La cuestión era que hasta ese entonces, hasta el siglo XV, se pensaba que los cuerpos caían porque los cuerpos querían amaban o estaban deseosos de estar unidos al suelo. Eso era lo que se barajó por años, por siglos, y así fue como se estableció este paradigma. Ese era un ejemplo, ¿no? ¿Por qué se cae la manzana? Bueno, porque quiere estar unida al suelo. ¿Por qué se cae un coco del árbol? Bueno, porque quiere estar unido al suelo. Eso era para todo. Pero Newton sabía que eso no era así. Una persona muy, muy interesante, y sabía que tenía que haber una explicación, y sobre todo tenía que haber una explicación matemática de por qué esto sucedía. Y él trabajó en uno de los documentos más alucinantes que ha habido hasta ahorita, que se llama Principios Matemáticas de Newton, donde él estableció por qué los cuerpos caen y qué es lo que cae. Entonces, y esto, de hecho, imagínense qué tan fascinante es la matemática de Newton, que en la actualidad se sigue utilizando estas matemáticas o estos cálculos, porque lo que él inventó fue una nueva rama de la ciencia que se llama cálculo. Que estos números, estos cálculos que él hizo, todavía se utilizan para lanzar satélites, para lanzar cohetes, todo eso utilizando sus matemáticas, porque eso no ha cambiado.
Pero por supuesto, este paradigma, este modelo que duró 5 siglos, tenía también sus deficiencias porque había dos cuerpos en particular que no seguían las normas matemáticas de Newton. Uno era Mercurio. Y cuando se reevaluaron estas matemáticas, bueno, había que hacer unos pequeños ajustes y con eso se cambió. Pero había una cuestión que no se entendía, o sea, porque había movimientos que estaban previamente establecidos con matemáticas simples, pero en realidad no se podía aplicar a todo el universo, ni mucho menos a todo el sistema solar. Y ahí fue cuando entró ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre, el famoso, que fue muy famoso, se me fue el nombre, alemán, físico alemán, que tenía el pelo así como loco como yo, tenía harto pelo como yo en la cabeza. Ahí se me fue el nombre. Pero bueno, pues, alguien que me diga, por favor, que me lo recuerde. ¿No es Albert Albert Einstein? Einstein. Exactamente, se me fue el nombre, ese Albert Einstein, ese mismo. Entonces él vino y él suponía que en realidad no era solamente una cuestión de atracción tan simple como estaba descrita, sino que había una cuestión mucho más fuerte y que todo estaba regido por una malla, básicamente, que el universo básicamente es un tejido y que dependiendo del peso de los cuerpos en esta malla, pueden atraer a los otros cuerpos en caída libre y todo está cayendo, ¿no? Y lo pudo demostrar cuando observaron esta pequeña ondulación en la malla del espacio cuando hubo un eclipse solar. Entonces, así es como se van cambiando estos paradigmas en la ciencia. Pero en las ciencias sociales el paradigma se encuentra relacionado con conceptos de cosmovisión. ¿A qué me refiero a esto? Yo siempre utilizo esto porque cuando tengo conversaciones con amigos o cosas así, en las cuales tenemos algún punto de vista nuestro, entonces me encanta decirle, bueno, de acuerdo a tu cosmovisión, o sea, un concepto muy amplio, pero que es su propio entendimiento, ¿no? Entonces a eso me refiero con que en las ciencias sociales utilizamos este paradigma de cosmovisión, es un conocimiento, o mejor dicho, un punto de vista muy amplio, pero es un punto de vista muy personal. Esa es la diferencia en la parte, entre un paradigma científico y un paradigma en las ciencias sociales, ¿no? Este concepto se emplea para mencionar todas aquellas experiencias, creencias, vivencias. Por ejemplo, la gente que cree en los horóscopos. Perdón si aquí en este grupo hay alguien que cree en los horóscopos, pero está más perdido que perro en procesión. Los valores que repercuten, que condicionan el modo. Es verdad. Los valores que condicionan el modo de una persona, que, no sé, que ve la realidad de una forma completamente diferente, no sé. Vamos a poner un ejemplo que puede ser muy discutible. Yo no creo en los fantasmas, pero de que vuelan, vuelan. Hay una explicación física para esto, ¿no? Entonces yo creo que si encontramos una explicación que no sea tan sacada de los pelos, podemos explicar muchos de los fenómenos que creemos que son fantasmas. Sin embargo, ojo en esto, hay una parte también dentro de la física que podría, ojo bien, ojo a esto, que podría presuponer que si existen alrededor de 11 diferentes dimensiones, de acuerdo a la teoría de cuerdas, es decir, pueden haber múltiples universos, es muy probable que varios universos estén en el mismo plano, ¿ok? Para que ustedes tengan una idea, ¿qué sería esto? Es como que si nosotros estamos aquí, ustedes me están viendo a mí en este momento, ¿ok? Yo estoy en otro universo, pero ustedes me están viendo. Si yo pudiera atravesar la pantalla, estaría atravesando hacia otro universo o hacia otra dimensión. Sin embargo, nosotros estamos en contacto. Eso, la única forma de poder explicar científicamente alguno de estos eventos que la gente considera como, no sé, efectos poltergeist o cosas así. De manera general, casi siempre tienen una explicación de lo más sencillo a lo que la gente le ve en la quinta pata al gato y no nada que ver, ¿no? Pero bueno, esa es una cuestión de la diferencia entre las ciencias sociales, que les digo, es una forma muy amplia y muy propia de creer ciertas cosas, a diferencia del método científico, que para poder, o mejor dicho, un paradigma científico, que para poder cambiar ese paradigma nosotros hacemos una investigación completa y le damos vuelta a todas las cosas hasta que obtenemos un resultado que lo podemos repetir. Ojo con esto, un resultado en una investigación científica tiene que ser repetible, tiene que ser replicable para saber que lo que nosotros hicimos está correcto. Si no es replicable, esa investigación no tiene validez y hay que cambiarlo o cambiar la metodología hasta poder explicarlo. Todo esto vamos a ir viendo más adelante poco a poco. Bien,
Entonces, ya viendo esta parte de los paradigmas, déjeme ver dónde tengo que ya se me perdió todas estas cosas. Denme solamente un segundito. Vamos a... Ok, ¿qué pasó? Acá, ok. Entonces, quería contarles en esta cuestión de los paradigmas que hay en una clasificación. Perdón, confírmenme si están viendo la diapositiva. Sí, se ve. Sí, profe. Perfecto. Perfecto. En esta diapositiva que está aquí, necesito comentarles algo. Esto, por si acaso, lo que yo les estoy contando, todos estos cuentos que yo les estoy haciendo, y toda esta explicación, esto es por parte mía. Estas diapositivas y lo que ustedes, toda la documentación que tienen en la plataforma, eso ya está preestablecido, eso ya está hecho y va de cajón, siempre va igual, o sea, eso está, algo que lo creó déjenme ver cómo se llama, pero siempre se me olvida del doctor, ¿dónde está? El doctor Andrés López Padrón, ¿ok? Entonces, él dejó todos estos alineamientos, entonces yo lo que hago es reforzar solamente esto, ¿ok? Entonces, quiero que se entienda eso. ¿Por qué les hago este comentario? Porque, por ejemplo, en este caso aquí, los paradigmas de la investigación científica, aquí mencionan un montón, ¿ok? Y de hecho, algunos incluso ponen más. Pero yo particularmente creo que lo que nos deberíamos enfocar solamente son en lo que es el paradigma positivista y en el cuasi positivista, que no está aquí, por cierto, y el social y científico, ¿ok? Pero igual tengo que seguir haciendo esto y, por supuesto, ¿no? De todos modos, esta cuestión que está puesta aquí, igual podríamos abordar un poco más en detalles, pero creo que los que son más relevantes en este caso son los que les mencioné, ¿no? Dentro de esta clasificación que nos pone el doctor López, entonces nos dice que está los paradigmas positivistas que, bueno, que se aplican una estrategia metodológica, ¿no? Y esta estrategia generalmente metodológica incluye un análisis cuantitativo. ¿Qué quiere decir eso? Que son datos o resultados que vamos a ver y vamos a cuantificar. Por otra parte, el que es hermenéutico o interpretativo, que se aplica mucho a que le decía paradigma social, por ejemplo, aplica metodologías en las que nosotros tenemos que obtener datos, por así decirlo, datos, yo les quiero llamar datos, pero en realidad no, pero son una metodología más cualitativa, que decir que estamos apreciando ciertas cualidades, pero no hay números reales para analizar. De hecho, este tipo de paradigmas en la investigación científica, que se aplica mucho en la cuestión social, tienen un pequeño problema, que nosotros trabajamos, por ejemplo, con encuestas. Bueno, no yo, estoy hablando de este ejemplo, ¿no? Hacemos una encuesta, digamos que hay una encuesta, y aquí se crea un problema en esta parte de aquí, ¿no? ¿Por qué se crea un problema? Porque resulta, sobre todo en estos tiempos, ese problema todavía es más serio. Les cuento un caso que pasó hace poquito. Tengo una sobrina que está estudiando agrícola. Y le mandaron a hacer un trabajo de investigación, como el que les van a mandar a ustedes, en el cual tenía que obtener cierto tipo de información. Y resulta ser que las herramientas que le dieron era que tenía que hacer una encuesta para obtener los resultados de esta investigación que quería hacer. ¿Qué fue lo que sucedió? Sucedió que estamos en época de pandemia, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer ella para buscar una estrategia para obtener sus resultados? Entonces, elaboró su encuesta, la envió por Facebook y por WhatsApp a sus contactos. Oiga, lo que tenía. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno, tío, ayúdame con esto, tío, si puede, pregúntele a más gente, porque necesito completar al menos 50 encuestas para ver eso. Entonces, tenía preguntas concretas, por así decirlo. ¿Usted trabaja en el campo, sí o no? ¿No? Esto es una respuesta simple, de ceros y unos, por decir sí o no. Pero también tenía respuestas en las que tenía que rellenar. Por ejemplo, decía una parte ahí, ¿cómo usted utiliza los tractores? Algo así era, me acuerdo que era una cuestión para una cuestión de hidráulica. Y entonces, bueno, yo nunca he utilizado tractor. ¿Cómo traduces esa respuesta a un dato, a un número? Entonces ahí es donde se queda el problema en estas cuestiones de las redes sociales. Entonces aquí, de hecho, hay una parte que es toda una materia, toda una explicación, un webinar, todo lo que ustedes quieran, de cómo elaborar encuestas. Cuando ustedes vayan a hacer esta cuestión en el futuro, no ahorita, pero cuando les toque hacer sus investigaciones, yo les digo así de todo corazón,
enfóquese muchísimo en la estructura de sus encuestas. Necesitan que sus encuestas puedan ser calculables, puedan ser manipulables estadísticamente. Porque si ustedes dejan al libre albedrío de la respuesta en sus encuestas, eso les va a crear un despelote y va a ser muy, muy difícil de analizar eso. Entonces, como ustedes quieran ver eso, los cuadritos, sí, no, no sé cuántito, verde, blanco, etcétera, etcétera, van a tener que tener números reales, números ficticios. Por eso que la parte de las ciencias sociales es un poco complicada. Sin embargo, como ustedes están en economía, como ya les dije, la economía se parece muchísimo a la biología, estoy seguro que van a ser cuestiones cuantitativas. Así que por esa parte, creo que vamos bien encaminados. Sin embargo, ojo con esto, pues si ustedes van a hacer encuestas en algún momento, pilas con los datos cuando tomen esta información. La otra es la hermenéutica constructiva, que también utiliza estrategias de metodologías cualitativas. La sociocrítica es muy parecida, de hecho estas tres se parecen mucho y esta es a lo que me refería con el comentario inicial que hice de esta gráfica. En realidad estas tres podrían englobarse en una sola, que son cuestiones de paradigmas básicamente de ciencias sociales, ¿no? Entonces no necesitaríamos disgregarlo tanto. Además, en función de nuestra especialidad, la suya y la mía, yo creo que nos queda bastante bien abordarlo. Solamente este tema, que es la parte más importante, esto como uno solo, y la emergente, que es una mixta, ¿no? Que toma ambas, ¿no? Entre cuestiones cualitativas y cuestiones cuantitativas. Ok, aquí esta es la parte final, aquí bueno, lo que les decía esto, pueden verlo rápidamente, pero en esta parte nomás era como para inducción. Entonces yo les quería contar un poquito más. En esta cuestión de los paradigmas positivistas, el positivismo se inicia como un modelo de investigación en las ciencias físicas, básicamente, o las ciencias naturales, y posteriormente se adopta en el campo de las ciencias sociales. En esta intervención, o en esta charla, mejor dicho, por así decirlo, el positivismo, en aspectos sociales, la metodología generalmente, o la metodología que se genera, crea conocimientos con base en los procedimientos de análisis de datos, ¿ok? Era lo que les decía un ratito, necesitamos esos números. Sin esos números nosotros no podemos hacer mucho, ¿ok? Porque cualquier estudio social que toma datos de una encuesta que les va a decir cuestiones completamente que no están adaptadas a la realidad. Y aquí volvemos a este ejemplo de lo que les decía, de la encuesta de mi sobrina. Me pregunta a mí por cuestiones de hidráulica que yo no tengo conocimiento. Yo brevemente le podría decir cualquier cosa y ella va a tener que tabular esos datos con la información que yo le doy, pero no son datos reales. Y eso es muy común en las ciencias sociales. Uno de los errores más grandes que se comete generalmente en estos tipos de análisis o de estudios científicos sociales es que, digamos que queremos estudiar el impacto de la educación inicial en zonas rurales. Y resulta que yo no tengo plata para hacer encuestas en zonas rurales y las hago en la ciudad. Y lo que hago, me voy en las afueras de la ciudad, pero en realidad la ciudad está en una parte que tiene privilegios diferenciados de la zona rural. Entonces todos los datos que yo obtuve de esa investigación no están acordes a la realidad de lo que yo he propuesto o planteado con investigación. ¿Ok? Entonces por eso es que nosotros necesitamos enfocarnos un poquito en esta parte de los paradigmas, sobre todo que tienen que ver los paradigmas positivistas, porque esto implica que nosotros tenemos que hacer ciencia en la cual vamos a obtener números, y que esos números son datos reales, datos sólidos, que podemos contrastar, que podemos analizar, ¿ok? Bien, estos datos que son los establecidos en las ciencias exactas, que incluyen propio la física. Entonces, les estaba diciendo que estos análisis de datos que están establecidos en las ciencias exactas, además, en este paradigma, o este tipo de paradigmas positivistas, se afirma que deberían aplicarse también en la medicina, por cierto, ¿no? Entonces también es importante que nosotros decimos, bueno, ciencias exactas consideramos a las que mencioné anteriormente, pero también se aplica mucho en medicina. ¿Y por qué se aplica en medicina? ¿Alguien me podría dar alguna idea de por qué deben aplicarse en medicina? ¿No? Bueno, deberían aplicarse o deben aplicarse en medicina, y de hecho, así es, se aplican en medicina porque nosotros obtenemos un montón de datos duros y datos sólidos de eso.
Había un ejemplo, yo tenía unos compañeros que estábamos estudiando ahí en Baja California, el manejo de ecosistemas. Y había una profesora que, a pesar de que era bióloga, resulta que ella quería hacer un estudio en el que implicara la parte médica. ¿Qué fue lo que ella encontró? Un dato sumamente interesante. Ella se dio cuenta que había un tipo de deficiencia nutricional en un grupo poblacional en una zona allá en la península de Baja California. Y ella quería saber a qué se debía, si era una cuestión ambiental o era una cuestión de salud, que tenía que ver alguna cuestión con su sistema inmune. Entonces comenzó a tomar muestras, no sé qué, se asoció con unos doctores que trabajaban ahí, y entonces se les pidió los datos a los doctores, y resulta que ella comenzó a asociar que el consumo de cierto tipo de atún en lata en esa zona, provocaba una mutación en unas células específicas del cuerpo, que era lo que estaba provocando los problemas de salud. Entonces, bueno, ese es un ejemplo muy sencillo, pero en medicina tenemos cientos de ejemplos de que podemos asociar en investigaciones con tipos de análisis duros de datos. Por ejemplo, los problemas respiratorios. ¿Sabían ustedes que Manabí en particular tiene uno de los índices más altos de problemas respiratorios, entre ellos asma? Y es curiosísimo porque de hecho es significativamente mayor comparado con otras provincias, incluso con ciudades con alta polución. Por ejemplo, aquí Quito hay una polución impresionante acá, ¿eh? Y aún así, Manabí tiene los índices más altos de problemas respiratorios. Para hacer una investigación médica, para eso simplemente necesitamos recurrir al Ministerio de Salud Pública, pedirles los datos de pacientes con asma, hacer una extrapolación de las zonas en las que más se concentran estos pacientes con asma, y vamos a tener datos numéricos para poder hacer un análisis. Yo no lo he hecho, pero alguna vez se me ocurrió, es sumamente interesante. Y asimismo podemos también aplicar estos mismos paradigmas positivistas para hacer cambios de paradigmas en la cuestión económica. Un ejemplo de este paradigma económico: los países pobres son pobres porque quieren. No sé, ese es un paradigma que se ha manejado durante años y siempre lo están tratando los políticos. Otro paradigma que también siempre barajan también, si naciste pobre, vas a morir pobre. Si naciste rico, vas a morir rico. Saben que matemáticamente esos datos sí son reales, pero podemos cambiar ese paradigma. Hay que hacer investigación de por qué sucede esto. Y yo estoy casi seguro que sí deben haber por ahí una decena de investigaciones al respecto, pero todavía nadie da una explicación real de por qué sigue sucediendo esto. Les cuento rapidito. Yo, como les dije, vengo de una familia de chiros. Si alguna vez alguien vio la novela Mariela del Barrio, esa familia, no, esa familia es rica la de nosotros. Y la cuestión es que cómo cambias ese paradigma. Una de las únicas formas de cambiar, por ejemplo, ese paradigma de por qué si eres pobre tienes que vivir pobre, es porque generalmente, esto es una opinión muy personal, ¿ok? No lo tomen como que es algo científicamente probado. Pero lo que se ha visto y lo que he leído de por qué suceden estas cosas es que si alguien nace en una familia pobre, los niños tienen que ayudar a trabajar a los padres. Generalmente sus deficiencias educativas se ven reflejadas en un rendimiento también bajo. Esto implica que estos jóvenes que han trabajado desde niños ayudando a sus padres van a tener una deficiencia educativa porque no tienen, y eso va a implicar que no puedan acceder a educación de calidad, y ese status quo se mantiene y se replica en una y otra familia, hasta que alguien puede cambiarlo. ¿Cómo se puede cambiar este paradigma? Bueno, démosles educación de calidad a las personas pobres y con eso ellos van a tener acceso. Evitemos que los niños no trabajen en las calles y se dediquen solo a estudiar. Con eso cambiamos ese paradigma. Yo estoy hablando netamente de cuestiones personales, como les digo, es lo que yo creo, pero es los datos que yo también he visto. Es una cuestión muy personal, como les digo, pero también hay datos que prueban que así son las cosas. Por eso estos paradigmas se mantienen, pero se pueden cambiar. Y economía es una de las áreas que más puede trabajar en este tema, y quien puede cambiar con estudios, con experimentos, con pruebas, este tipo de paradigmas, ¿ok? El otro tipo de paradigma es el post-positivismo que les decía, que es una versión modificada del paradigma positivista, básicamente. O sea, lo que han hecho es una pequeña modificación. Y la diferencia con el positivismo radica en que el post-positivismo
la realidad existe, pero no puede ser completamente aprehendida. No puede ser completamente aprendida. Es decir, esta realidad está, lo que yo les acabo de decir, el ejemplo más sencillo es lo que les acabo de decir. No, esta realidad existe, la realidad es de que la gente pobre tiene una altísima probabilidad de que su próxima generación siga siendo pobre. Esta realidad existe, pero no podemos explicarla completamente, ¿ok? Ese es el mejor ejemplo de esto. Lo real se lo entiende desde las leyes exactas, sin embargo, esta únicamente puede ser entendida de forma incompleta, o sea, no la podemos entender completamente. Una de las razones por las que no podemos lograr esta comprensión total de esta realidad es básicamente por la imperfección de los mecanismos intelectuales que nosotros utilizamos para hacer los análisis, ¿no? O estos mecanismos intelectuales o perceptivos del ser humano que nos limita para poder dominar todas estas variables que nosotros tenemos, que no las podemos cuantificar, no las podemos meter en el análisis, ¿no? Esa es la cuestión por la cual existen estos paradigmas pospositivistas, básicamente. Ay, perdón, ya se me secó la garganta. Denme un segundito. Hay un enfoque de investigación cuantitativo. Este enfoque de investigación cuantitativo básicamente es como una especie de mezcla entre el positivismo y el pospositivismo, que es lo que yo le decía, que este que está puesto en la tabla es como el mixto, ¿no? Y estos paradigmas guían básicamente hacia la investigación cuantitativa. Estas investigaciones tienen como objeto, ¿qué les diré? Básicamente explicar fenómenos que ya están estudiados. Vamos a ver un ejemplo de esto. Déjenme pensar, rascar la cabeza para pensar un ejemplo que ya está previamente estudiado. Modelos económicos, por ejemplo. Hay estas famosas curvas, no sé si seguramente alguien seguramente los contactó a ustedes para decirles que eran corredores de brokers o algo así. Bueno, no sé si, pero seguramente alguien los contactó porque ahorita eso es la moda. Hay mucha gente que se está dedicando a eso y están haciendo estas cuestiones de contactos con la gente y les dice que sí, invitamos aquí en la bolsa de valores, compremos monedas por aquí y por allá, ¿no? Son estas personas que se dedican a hacer eso y que han establecido estos grupos de gente que están buscando gente para que se meta a invertir, que por supuesto tienen su ganancia porque funcionan como especies de escuela, según tengo entendido. Entonces, ¿en qué se fundamentan ellos para poder decir, vamos a ganar plata si invertimos en comprar acciones, no sé, de la Ford, por ejemplo? Ellos lo que hacen es estudios de los movimientos de las acciones y estudian la economía global para saber qué está pasando, qué es lo que afecta la compra, la venta, no sé qué. Entonces ellos tienen estos datos que se han estado estudiando durante mucho tiempo y con eso ellos pueden establecer este tipo de estudios, por así decir, que para decir, mi predicción es que el dólar va a bajar en Japón porque en Japón ahorita tienen un fuerte crecimiento porque encontraron una mina de tungsteno, por ejemplo. Estoy divagando con ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ellos se enteran que hay una noticia que en Japón descubrieron tungsteno y por eso el yen va a ganar fuerza y eso quiere decir que el dólar va a bajar. Entonces compremos ahorita yenes con dólares y después lo vamos a vender y vamos a ganar. Ese es un tipo de cosas que la gente en economía generalmente se dedica a hacer, estudiar este tipo de cosas que ya se han venido pasando durante mucho tiempo, porque la cuestión es que para ellos poder tomar esa decisión, ellos saben que en el pasado ocurrió eso, ya hubo un caso de eso. Entonces, por eso es que ellos pueden predecir que si eso pasó en el pasado y está pasando ahorita algo similar, entonces hagamos lo que pasó en el pasado para ganarnos plata. ¿Ok? Entonces, así como funciona ese tipo de cosas. Ya ven lo importante que es esta cuestión de la investigación en la economía. Entonces, poco a poco voy metiendo ahí algunos datos interesantes de economía que les puede servir a ustedes, ¿ok? Pero es importante que tengan en cuenta todo este tipo de cosas que les estoy contando. Ok, la investigación de tipo cuantitativo, ¿qué les diré? Utiliza la recopilación de información para poner a prueba o comprobar las hipótesis mediante uso de estrategias estadísticas, como les expliqué hace un ratito, que están basadas, valga la redundancia, en mediciones numéricas, ¿no? Lo cual permite a nosotros los investigadores y a ustedes que van a ser investigadores en el futuro proponer patrones de comportamiento
que era lo que les estaba explicando con este ejemplo del movimiento de las acciones, que es lo que hacen, ¿no? Y estos patrones de movimientos de cómo funciona el dólar, cuáles acciones suben, cuáles acciones bajan, nos da una idea del comportamiento de ese mercado en particular. Y es así como nosotros podemos hacer investigaciones cortitas con base en lo que ya se hizo para poder establecer fundamentos teóricos y explicar estos patrones para decir a la gente, oye, ¿sabes qué? Mira, en el pasado, hace 15 años, en tal país encontraron una mina de grafeno, qué sé yo, no sé, grafeno es otra cosa, no, perdón, una mina de torio, no sé, un compuesto muy raro. Y entonces cuando ellos encontraron la mina de oro, de torio, resulta ser que el país comenzó a crecer su Producto Interno Bruto, la moneda exterior bajó, entonces eso está pasando ahorita en Japón, ahora es tiempo de comprar. Es así como funcionan todas estas investigaciones, que simplemente es verificar lo que se ha hecho antes, contrastar con lo que está pasando ahorita y proponer fundamentos teóricos y darle una respuesta a este patrón que ocurrió en el pasado. Por otra parte, la teoría crítica, que es otro tipo de paradigma también, contextualiza en una práctica más investigativa características que son de una acción de reflexión, básicamente, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que implica que un investigador busca generar un cambio y liberar opresiones de un determinado contexto social. Lo que pasa es que la búsqueda de esta transformación social se basa en la participación, la intervención, qué sé yo, la colaboración, desde una reflexión personal y crítica de esta acción, ¿ok? Entonces esa es la parte que es una teoría crítica, ¿no? Tiene sus pros y sus contras. Yo particularmente no confío mucho en estas cuestiones porque, como le digo, eso depende muchísimo de quién esté otorgándonos esta teoría crítica. Si es un economista que resulta que está esperando que lo abanderen para que se vaya de gerente al Banco de Desarrollo Internacional, por supuesto, yo voy a hacer que mi práctica, mi ideología, vaya en función del beneficio de quien me va a contratar, que fue lo que pasó ahorita con este bendito ministro Martínez. Entonces, ese tipo de cosas hay que tener mucho cuidado. Si una cuestión es que si tú tienes una teoría crítica, tienes que tener también argumentos para sustentarla, ¿no? Es una cuestión bastante interesante porque puede ser que te beneficie a ti y a unos cuantos, pero de manera general va a perjudicar a la mayoría, ¿no? Entonces esa cuestión de la teoría crítica hay que manejarla siempre con hilo, ¿no? Así, siempre con mucho cuidado. Y por último, el constructivismo, que este paradigma marca marca su aparecimiento básicamente como una búsqueda para contrastar estas otras disciplinas, ¿no? Las disciplinas exactas con las disciplinas sociales, ¿no? Necesitamos contrastar, es lo que le decía, también tiene mucho que ver con un tipo de paradigma mixto, siendo estas ciencias bastante cuestionadas definitivamente, básicamente porque almacenan conocimientos y aplican métodos investigativos experimentales y contrastan esto con una cuestión emergente que están construyéndolo de una manera bastante personalizada, por así decirlo, ¿no? Entonces, esta cuestión que estás tú construyendo, o sea, no es que en este caso no estás contrastando algo, no estás haciendo, tiene una parte controversial. Y es que la cuestión es que cuando tú construyes algo, es lo que yo les decía hace un rato, volvemos al ejemplo de mi caso, cuando yo en el pasado, en mi época de estudiante de bachillerato, yo quería torturar los datos para que me digan que son significativos. Entonces yo estoy construyendo mi verdad, pero no estoy siendo en realidad un científico honesto, porque en realidad no estoy queriendo decir que mi verdad es la que importa, pero los datos me dicen que no es así, pero yo insisto, ¿qué es lo que hacemos? Por ejemplo, hay una estrategia en estadística que yo trabajo con estadística no paramétrica muchísimo, que es un tipo de estadística que básicamente considera que no hay una normalidad en los datos. ¿Qué significa esto? Tenemos un set de datos de 10 números. Tenemos 1, 3, 5, 7, 2, 0, no sé cuántito. Cuando nosotros hacemos un análisis de normalidad, resulta que estos datos son normales. En mi tipo de estadística, la que yo utilizo mucho, que es no paramétrica, no existe tal normalidad. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Torturamos los datos. ¿Cómo nos torturamos?
transformamos los datos a raíz cuadrada o al logaritmo natural para poder tener cierta normalidad. Y de ahí recién empezamos nuestros análisis. Imagínense. Entonces, de cierto modo, estoy construyendo un tipo de verdad, mi verdad. Sin embargo, para solucionar este problema, para que no estemos falseando datos, bueno, no lo estamos falseando, simplemente estamos haciendo una transformación, pero para que no podamos nosotros tener esa certeza de que lo que yo digo es la verdad, los estadistas, o mejor dicho, los matemáticos, construyeron algoritmos que limitan este tipo de transformación a ciertos patrones muy ajustados para que te digan lo que en realidad deberían estar diciendo, a pesar de que los datos fuesen normales o no normales. Entonces, a pesar de que tienes datos transformados, cuando aplicamos un estadístico correcto, ellos nos va a decir si nuestros datos tienen cierta significancia o no. Entonces, para eso se construye ese tipo de cosas. Entonces, les vuelvo a resumidas cuentas para terminar ya esta parte. Entonces, aunque nosotros podemos construir nuestras verdades en ciertas disciplinas, se puede hacer, por ejemplo, en las disciplinas exactas, naturales, se puede hacer. En las sociales, en realidad, este tipo de criterios puede tener cierto tipo de trampa. ¿Ok? En las ciencias exactas, se puede hacer esta transformación de los datos para nuestro análisis, sin embargo, los estadistas corrigen estos análisis con algoritmos para permitirnos que nosotros no podamos falsear nuestros datos. Entonces, siempre en las ciencias exactas sobre todo, intentamos dar la respuesta más real o la respuesta más certera. Porque imagínense que nosotros hacemos esto de falsear los datos o torturar los datos para que nos digan que sí, y lo queremos aplicar en una vacuna del COVID. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Tenemos un montón de datos. Bueno, en el caso de los datos para COVID, los datos tienen una naturaleza de normalidad, entonces es mucho más fácil en ese sentido. Pero digamos que tenemos vacíos de datos, entonces estamos tomando datos aquí en el país y tenemos datos de la provincia de Pichincha, del Guayas, de Santo Domingo, y tenemos de ahí de la SUAY y el Cañar, y el resto lo omitimos. Extrapolamos la información de los datos que tenemos y decimos que el COVID tiene esta tendencia porque en esta provincia que nosotros medimos funciona así. ¿Qué es lo que sucede si nosotros hacemos un mal cálculo, un mal análisis de eso? Resulta ser que estamos obviando más del 70% de las provincias y probablemente un número importante de la población que no está siendo incluida en este análisis, y podemos estar cometiendo un terrible error. Entonces, digamos que probamos la vacuna en estas provincias que le mencioné y no la probamos en las demás. Y en esta provincia donde la probé, funcionó. Pero resulta ser que el resto de la población tiene características completamente diferentes por el clima, por la alimentación, por lo que sea, y la vacuna no funciona allá. Pero nosotros dijimos que sí porque nuestros datos en estas pocas provincias que probamos, así nos dijeron. Entonces siempre tenemos que tener una dureza o un análisis sumamente estricto de nuestra investigación para no cometer errores que pueden ser críticos. En la parte de la economía, si nosotros hacemos este mismo ensayo y probamos, no sé, crecimiento económico en las mismas provincias para no cambiar de provincias, y resulta ser que encontramos que estas provincias tienen un crecimiento económico acelerado, y resulta ser que las otras provincias las descartamos, pero extrapolamos los datos a esas otras provincias y pensamos que todo el país está bien porque ya lo probamos en 5 provincias. Y resulta que no, las otras provincias probablemente no tienen buenos sistemas de riego, probablemente no tienen recursos naturales, probablemente la fuerza laboral es mucho menor, etcétera, etcétera. Todo este tipo de cosas necesitamos verlas siempre con cabeza fría, ¿ok? Entonces, cerrando esta clase y este capítulo, quería hacer hincapié en que para las siguientes tareas, los siguientes trabajos, tengamos esta rigidez científica de pensar que nosotros necesitamos hacer las cosas de forma correcta, tratando de tener siempre información buena, información contrastada. Pilas con esto, ¿ok? Traten de no utilizar el Wikipedia. A mí particularmente no me gusta, como les digo. Y tratemos de ser claros y concisos. Eso también cuando al final la última unidad vamos a ver esta cuestión de las publicaciones y cosas así, vamos a abordar un poquito. Ahí vamos a ver que esta cuestión de ser claros y concretos en lo que escribimos y lo que decimos
es como una joya para la gente que lee los artículos, ¿no? Porque si nosotros comenzamos a escribir esos choros ahí, esas cartas, explicando desde el origen del universo, eso en realidad es aburrido y no te da mucha información. Necesitamos ser muy, muy claritos en esto, ¿no? Y por eso les decía que sus tareas traten de hacerlas muy concretas, muy centradas en lo que se les pide y tratando de utilizar sus propias ideas, sus propios conceptos de manera general. Bien, yo creo que con eso terminamos esta primera parte y vamos a estar conversando